Hola, buenos días, Arju. Muy buenos días, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, ahí arrancando el curso, a ver cómo va la nueva temporada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, son tiempos difíciles también. Se está aclarando Tiempos el tema, difíciles, sí. pero son Pero tiempos. como yo digo en mi libro, es decir, la crisis es una oportunidad también de revisión, de crecimiento, de reinventarse, y en esas estamos, a reinventarse. Pues sí, hay que sacar lo mejor de cada uno y de poner la creatividad. Bueno, volviendo a tu libro y en la anterior charla, la primera charla que tuvimos, quedamos que nombraste al final que habían como unos pasos o una metodología de síntesis en lo que es adentrarse en la meditación. Voy a poner adentrarnos porque son pasos que nos irían llevando hacia un estado meditativo, ¿no? Porque yo considero, mi experiencia es que es un entrenamiento. Es decir, que hay como una diferencia entre tecnología que me lleve hacia un estado meditativo, que puede ir cambiando según tradición, épocas, etcétera, eh, y el estado meditativo y lo que a partir de ese estado meditativo, eh, como experiencia subjetiva y personal, lo que uno le va aportando en su vida, ¿no? Entonces, en el libro, siguiendo un poquito la metodología que has puesto en el libro, ya a partir del capítulo 3 y 4, hablar de lo que es el cuerpo. Los títulos sería la interioridad de la postura y el cuerpo sentido. Y esto sería como el primer paso, ¿no? La realidad más real que tenemos y la más difícil, por cierto, sería cómo relacionarnos con nuestro cuerpo, y la última realidad sería cómo no identificarnos demasiado con el cuerpo, en esa Claro. experiencia más profunda de quién soy yo, ¿no? Bueno, pues háblanos de este primer paso y por qué es tan Sí, necesario. Eh, perfecto. Sí, sí, lo único es que, Víctor, yo empezaría diciendo, antes de hablar de, de las diferentes etapas de qué es la meditación, ¿no? Y entonces la meditación es, desde mi punto de vista, es un estado de especial sintonía pues, con uno mismo y con la realidad que uno está viviendo, ¿no? Es decir, es como una especie de de estar como inmerso, ¿no? En la realidad. Es un estado especial, ¿no? Que no es mental, que es transmental, ¿no? Y que nos hace conocer la realidad, esa realidad también que está dentro de nosotros, con una mayor profundidad, ¿no? Lo que pasa es que todo el camino que nos lleva a ese estado también lo podemos meter dentro de lo que es en la práctica meditativa. O sea que la meditación es tanto el camino como el estado en el que buscamos ese estado de especial sintonía. Y por tanto, o sea, lo que no hay ninguna duda es, creo yo, de las diferentes tradiciones, es el estado mismo, ¿no? El estado de sintonía, el estado de arrobamiento, si tenemos que utilizar una palabra, ¿no? Pero los caminos que llevan a eso pueden ser múltiples, infinitos, porque es decir, la cumbre es una, pero los caminos que llevan a la cumbre pueden ser muy diversos, ¿sí? Y por tanto, el sistema que yo sigo y que me gustaría clarificarlo es un sistema que sigue
de alguna manera lo que es el yoga, porque yo somos, ¿no?, profesores, somos formadores de yoga, y entonces ha sido nuestra columna vertebral de espiritualidad, ha sido el yoga. Un yoga profundo, ¿no? Esta divulgación del yoga que muchas veces mucha gente conoce, ¿no? Entonces, para mí, y ya que lo que hacemos es el Hatha Yoga y está basado en una corriente tántrica, y por tanto aparece los diferentes chakras como estados evolutivos, por tanto el sistema chakra para mí es un estado evolutivo. Entonces yo, cogiendo esta estructura septenaria de los chakras, con un lenguaje mucho más moderno y con una, digamos, con la psicología transpersonal de los niveles de conciencia, entonces hago un esquema que me parece que es muy abierto y que da la posibilidad de que cada persona, sea más mental, más emocional o más visceral, pueda encontrar una manera de entrar. Por tanto, no tenemos una técnica, sino que incluso podemos decir, tenemos 7 técnicas, tenemos 7 soportes, y abordamos los diferentes obstáculos que vamos a encontrar en cada uno de esas etapas. Y volviendo a la pregunta inicial que me has hecho, pues sí, la primera etapa tiene que ver con la postura. Tiene que ver con conseguir una postura estable. Esa postura estable es necesaria para poderse mantener durante mucho tiempo y poder, de alguna manera, pues, indagar en la experiencia meditativa sin que nos estorbe el cuerpo, ¿sí? Por tanto, tiene que ser una postura muy bien delimitada, muy brevemente con las rodillas en el suelo, con los isquiones en el cojín, con una ligera anteversión para abrir el pecho, liberar el diafragma, relajar los hombros, proyectar las cervicales, ¿no? Es decir, necesitamos una estructura sólida de ombligo para abajo, pero después necesitamos una verticalidad flexible como gesto de atención, ¿no? Sin embargo, esta postura, que sería como un arquitecto, ¿no?, que planta los cimientos y pone las columnas, y esto tiene que estar alineado, porque si no el edificio se va a caer, ¿no? Esta postura ya es la primera asignatura que tenemos, porque como el cuerpo absorbe las tensiones psíquicas, emocionales, pues muchas veces cuando estamos en la postura, pues estamos torcidos, o estamos rotados, o estamos tensos, porque hay mucha represión en nuestra manera de vivir en una sociedad que presiona y que reprime, evidentemente, y todo eso va a emerger precisamente en la meditación, y lo vamos a notar en la postura. Por tanto, podríamos decir que estar quietos en una postura durante 40, 45 minutos o una hora, esto requiere de una tranquilidad para sortear sobre todo la agitación que tenemos, la tensión que tenemos en el cuerpo. Y por tanto esa sería la primera asignatura, la primera etapa. Nombras el hecho tradicional o más tradicional de sentarse en cojín con las rodillas dobladas, las piernas dobladas, etc. Pero yo tengo mis dudas que si eso es la postura adecuada en cuanto a quien inicia. En cuanto que es válido la postura en la silla, llevo muchos años viendo a gente, a meditadores, como justamente les digo, esa no es tu postura adecuada para ti porque no puedes mantener la verticalidad y justamente la postura te está haciendo daño en las rodillas, nadie te la ha corregido nunca y por tanto hay una postura, tú crees que estás totalmente en la vertical, pero estás doblado o inclinado
o hundido. Es decir, la postura es un marco externo, pero yo creo que ante todo, me gustaría que hablases de esto, de tu experiencia, es una actitud interna. Es decir, Aurobindo decía, ocúpate de tu actitud, de tu estado interno, y la postura vendrá por sí sola, porque la postura va a responder a tu estado, ¿no? Si estás feliz, te abrirás, y si estás deprimido, te hundirás. Estoy totalmente de acuerdo, Víctor, estoy totalmente de acuerdo. Lo importante no es la postura, sino es la actitud con la que nos ponemos en la postura. Pero después, como nosotros tenemos una visión muy, digamos, terapéutica del yoga, en la cual el yoga se tiene que adaptar a la persona, pues también la postura se tiene que adaptar a la persona. Hay personas que tienen que meditar en silla o en un taburete o de pie incluso en casos extraordinarios pues pueden meditar tumbado. Podemos, pero sobre todo lo importante es la actitud. Incluso a mí una de las meditaciones que más me gusta y que también que se hace en el Zen, pero que la hacía el mismo Buda, es la meditación caminando, ¿no? Inspiro, levanto un pie, expiro, coloco el pie, ¿no? Y porque lo importante es la actitud, por supuesto. Pero de todas maneras, claro, la postura tradicional pues tiene muchas ventajas, porque es como una especie de tentepié, o sea que tiene una base muy sólida y desde ahí puedes articular la vertical, pero por supuesto que la postura se tiene que adaptar a cada persona, según su necesidad, ¿no? Y yo empezaría con la gente, no en la postura tradicional, sino empezaría pues sentado en la silla o sentado pues a caballo, ¿no? Es decir, con el cojín debajo del periné, por supuesto. Lo que creo que es importante es mantener la vertical, mantener la vertical. Justamente, ¿por qué crees que es importante la vertical? ¿Qué beneficios? Está claro que hay algo que has insinuado, que sería, si yo mantengo la quietud ante lo que encuentro, evito la reactividad. Esto es un curso importante, es decir, que escucho lo que hay sin huir en ningún sentido. Y por otra parte, ¿qué implica mantener o ir hacia la verticalidad en todos los aspectos, ¿no? Que podría ser el físico, las ventajas, digamos que sería encontrar nuestra propia naturaleza, el energético, el mental, el respiratorio, etc. Puedes hablar el porqué de todo eso, ¿no? En el sentido, para alguien que no sepa, dice, bueno, ¿por qué yo tengo que adoptar esto si me duelen las rodillas, si me duele la espalda, si estoy más cómodo hundido, que es como estoy normalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver Claro, esto con la supuesta ir hacia la meditación, ¿no? hay una lógica detrás, y es que cuando nosotros estamos en una actitud de atención, ya nos erguimos. Es decir, como el sistema nervioso ya busca naturalmente esa vertical. Y por tanto, es He decir, encontrado algunos resultados en... perdón, cuando nosotros, por ejemplo, nos tumbamos boca arriba, que sería una posición muy cómoda, ya tenemos una programación en la cual que cada vez que hacemos la siesta o nos vamos a dormir, pues nos dormimos. Entonces no es la mejor posición. En cambio, la verticalidad, esa verticalidad que es como un gesto de buscar, ¿no?, la altura, te facilita la atención, porque aquí es importante señalar que todo el yoga de Patanjali, en ese Ashtanga Yoga, es un cultivo de la atención, que pasa por cultivar la atención a través de la postura, asana, a través de la respiración, pranayama, replegando los sentidos, pratyahara,
concentrando la mente, dharana, hasta llegar a dhyana, que sería esa meditación o contemplación. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos cultivar la atención? Porque nuestra vida no tendría orientación y no tendríamos una dimensión creativa si no somos capaces de focalizar nuestra atención en algo. Ahí es la importancia. Pero esto lo hace el artista, el escritor, es decir, el artesano. Está haciendo de forma natural un cultivo de la atención. Y esto es lo que queremos. Pero en vez de que esa atención vaya hacia afuera, nuestro soporte no es tanto hacia el exterior, sino es hacia el interior. Es descubrir cómo funciona nuestra mente para salir de ese mecanismo neurótico que produce sufrimiento. Y esto es lo que buscamos, saber calmar esa mente para indagar en lo que somos, en lo que vivimos. Y según tu experiencia, para llegar a calmar lo que somos, pasa indudablemente por el cuerpo. Me gusta mucho cuando hablas del cuerpo sentido, ¿no? Del cuerpo vivido. Y hay una frase que hablas en un capítulo, en la página 52, cuando hablas de un capítulo dedicado a la imagen. Claro, porque es muy importante, yo insisto muchas veces, ¿qué imagen tienes de ti mismo? Porque claro, según la imagen que tienes de ti mismo, o cómo habitas en tu cuerpo, no cómo te habitas. Hay una imagen que me gusta, que dice, creo que mucha gente se arrastra como alma en pena por los bares porque aunque tenga casa, no tiene hogar. Una casa la puedes comprar, pero un hogar no. El hogar es el arte de vivir, de moverse, de cocinar y de amar en un espacio dado, ¿no? Me parece bellísimo como ejemplo, porque, claro, encontrarse con el cuerpo en esa postura que te queda en inmovilidad, o te amas o te va a doler. O te aceptas, claro, o vas a estar constantemente en conflicto y eso, claro, se va a traducir en tensión, ¿no? Eso es. Habitar Eso me parece precioso, ¿no? La diferencia entre tengo un cuerpo, claro, o habito el cuerpo y en él me muevo como un hogar, ¿no? Como algo bello. Por eso que la meditación es la posibilidad de bajar al cuerpo, pero no desde la imagen. Por eso tenemos los ojos cerrados o entreabiertos, ¿no? Es como sentir el cuerpo desde dentro. Y al recoger un poco, al recorrer, yo siempre digo amorosamente el cuerpo, nos damos cuenta de que hay muchas tensiones que vienen de otro lugar. Por eso digo que muchas veces los síntomas son el aullido del alma que quiere expresarse, ¿no? Porque precisamente el cuerpo no es solamente un amasijo de músculos y articulaciones, ¿no? El cuerpo es una vivencia. Y por eso que cuando nosotros atendemos al cuerpo nos damos cuenta de que esas tensiones nos quieren decir algo. Tenemos que indagar en el lenguaje del cuerpo, porque el lenguaje del cuerpo es precisamente el lenguaje de esa parte desconocida en nosotros que no tiene otra manera, ¿no? de expresarse sino a través del síntoma. Y por eso es tan importante la visceralidad en la meditación. Como si fuera nuestro templo, como si fuera nuestro templo. Sí. Ajá. Bueno, por eso sería aconsejable, según el propio sistema del yoga, que antes de la sentada de meditación, uno de los objetivos del Hatha Yoga sería preparar al cuerpo para que en una posición estable y confortable podamos dirigir la atención hacia nuestros objetivos, sea cual sea, sin que haya una incomodidad o atenciones que tengamos que nos ayuden o que nos faciliten la distracción, ¿no? Que ya quizás donde menos tonos tenemos es en la atención, como bien decías,
la charla anterior, nuestra mente es como un mono que salta y que la atención intenta domar en cierta manera o adiestrar o tomar las riendas sobre la mente, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí me ha sorprendido cuando he hecho mis pinitos con el Zen, con el Vipassana o incluso con el taoísmo, es la poca preparación que se le da al cuerpo para preparar la postura, ¿no? Entonces, este yoga para la meditación que yo intento promover, pues requiere pues, utilizar eso, es decir, o sea, cuando tú haces asana, no solamente estás flexibilizando las articulaciones, estás desbloqueando la caja torácica y el diafragma para que después la respiración fluya de forma natural. Y si hacemos un poquito de pranayama, también algunos ejercicios, eso nos va a calmar extraordinariamente la mente, de tal manera que cuando ya accedemos al trabajo de introspección, de contemplación, ya tenemos bastante hecho el trabajo. Y no es como levantarse, ponerse en el cojín o mirando la pared, pero con toda la tensión del cuerpo, con toda la tensión de la mente, ¿no? Por eso creo que el yoga en sí mismo creo eh, que es meditación y es algo que siempre me ha sorprendido, que gente que hace yoga y después cuando hacen meditación hacen vipassana, ¿no? O hacen zen. Digo, bueno, pero si es que en el yoga ya tenemos la meditación, ¿no? Y ya es todo el proceso de cultivo de la atención. Sí, Patanjali ya insinuaba de que cualquiera de los pasos era completo en sí. No era había una línea de ascendente o como camino, pero en cada paso estaba todo en completo, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Esa debería ser la actitud, por lo menos en la hora de la práctica, ¿no? Y yo creo que la fusión entre el yoga y doctrinas como el Zen o como otro tipo de doctrinas en cuanto meditativas, pero eso es otro tema, ¿no? Sería en que en realidad la transmisión del yoga como tal ha sido una transmisión más bien divulgativa y que se ha centrado en el Hatha Yoga y Occidente eso lo ha llevado a lo que diría Ken Wilber, un exceso de cuerpismo, es decir, y se ha fusionado más con todas las ciencias corporales de estiramientos, de posturología, de cadenas musculares, etcétera, etcétera, que realmente no ha habido tanta transmisión, o no ha habido una transmisión en cuanto a un contexto filosófico, un contexto de tradición, en donde estos pasos de Patanjali estuviesen desde el principio al final en la misma visión, ¿no? Si nos ha fragmentado tanto que, pues bueno, quizás eso sea la ventaja o la desventaja que ha tenido el que uno hace Hatha Yoga pero no se lo vincula con ningún tipo de meditación y entonces va a buscar ahí donde se centra en la meditación y ofrecen una cosmovisión, sea la que sea, y que todo gana una coherencia y gana un lenguaje que es coherente con esa cosmovisión. Pero en el yoga no ha habido esa cosmovisión, ha habido mucho mezclado, mucho espíritu de síntesis, y eso ha llevado también a que, bueno, nosotros venimos de enseñar yoga dentro de un contexto, por ejemplo, de profesores de yoga, ¿no? Para profesores de yoga. Entonces ya era un contexto que se salía de aprende yoga sencillamente como un camino de autoconocimiento, sino que aprendo yoga porque quiero ser o porque quiero, porque lo que sea, ¿no? Bueno, eso es otro tema y que lo dejamos para la próxima vez. Seguiremos con el siguiente paso, que va a ser también la respiración. Y el segundo capítulo me parece importante porque habla para mí del gran tema, donde
Occidente, y en este momento nos encontramos que es conecto con el cuerpo, pero el cuerpo conecto con las emociones. Y ese sí que es un mundo para... No sé si lo podemos resumir en media hora, pero... Es un mundo complejo, En tu libro das claves preciosas, yo creo que das claves preciosas, porque no se trata de una psicología de la emoción, sino de las claves de qué actitud, desde esa actitud meditativa, tenemos que tener cuando las emociones afloran y cómo eso tiene un reflejo en nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues Qué bien, pues. te convido para la próxima para hablar justamente de... Estar aquí y conversar contigo y también que expreses toda tu bagaje y toda tu sabiduría y hacer ese diálogo entre nosotros. Es un placer totalmente. Igualmente, querida Arjuna. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto.